micrófono que lo oiga. Hola, buenos días. Y entonces, que no oiga, buenos días. A la derecha un chat donde podéis ir escribiendo y yo me voy a enterar a través del chat. Y si no, alguien ya se encargará de darme el toque. En principio, si estamos todos en silencio, no hay ningún problema en dejar abiertos los micrófonos, pero lo que suelo hacer es desconectarlos y abrirlos en cada paso para que no podamos hablar. No, esto parece una jaula de grillos. Como estáis oyendo, soy el ruido de uno que se levanta, el otro que pide un café, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es quitar los micrófonos y os los iré dando para que podamos hablar, ¿vale? Y nos conectaremos también, aquellos que tenéis cámara conectada, que tengáis cámara o que habéis puesto la función de cámara, también podremos vernos. Yo, por ejemplo, ahora, si conecto mi cámara, bueno, yo estoy muy de finde. Se está conectando mi cámara, a ver si sale. Bueno, un momentito saldrá. Entonces, aquellos también me podrán ver aquí. Ahora me estáis viendo, yo soy José Luis Boado, para aquellos que no me conozcan. Tengo una lamparita encima para que se vea mejor. Entonces, yo me he vestido para la ocasión, como veis, ¿no? O sea, tengo que un poco el film, me he vestido para la ocasión. Lo importante es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, yo voy a desconectar mi cámara, simplemente para que veamos la pantalla y que trabajemos con el equipo. Simplemente vamos a... Ahora mismo os voy a quitar los micrófonos a todos. Simplemente os voy a hablar yo un ratito, explicaros un poco qué es esto del Bioplas. Bueno, el Bioplas es un sistema que está hecho en base a la existencia en el cuerpo humano de un plano informático electromagnético, que es capaz de replicar cualquier radiación externa. Aquellos que han trabajado con otros equipos parecidos, como el STIO o como el cuántico, eso, en lo que se basa precisamente es en estos equipos lo que hacen es que envían una frecuencia al cuerpo humano que reconoce y reproduce. Es como decirle a alguien que está bailando en una discoteca cuando estamos así, mira, que tienes que moverte, más o menos sería eso, replicar esa frecuencia. Entonces, la información sobre el estado de un órgano llega siempre al cerebro, que es quien coordina y quien dirige. Hablamos de hormonas, hablamos de sistema nervioso, pero en realidad todo parte a través de los neurotransmisores. De ahí que la medicina hoy en día se esté dirigiendo ya a aquello que se había abandonado en los años 80, que era la somatoemocional, que es la biodecodificación ahora. Tengamos respeto por todas estas cosas cuando se hacen bien. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro recibe la información de cómo está un órgano y manda instrucciones, o bien para corregirlo, para activarlo, como lo veremos en el Bioplas en exceso, o para reducir su funcionamiento al objeto de no producir más daño o al objeto de salvar una situación de crisis. Y estas señales son apenas observables, pero si nos planteamos en las investigaciones que se han hecho, como han sido, por ejemplo, durante todos estos años, las investigaciones en neurofisiología, todos esos escáneres cerebrales que hemos hecho, vemos... Silenciado. Vemos que realmente cuando estamos haciendo un escáner y una persona está ejerciendo una actividad, aparecen unas actividades en el cerebro. No solo se activa una zona, según el mapping que han hecho, sino que se activan muchas zonas en el cerebro que intervienen. Estas activaciones cerebrales, de lo que es la corteza cerebral, soportada por la glia, lo que hacen es generar una serie de sustancias que son los neurotransmisores. En último caso van a activar las glándulas, lo que son las hormonas, que son las que van a decirle a los órganos, al cuerpo en general, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que fabricar y cómo tiene que funcionar. Esto lo sabemos todos, pero fundamentalmente lo que quiero que sepáis es que si nosotros somos capaces de influir sobre el jefe, somos capaces de cambiar el resto de los empleados, que serían los órganos. Vamos a seguir con esto un poquito más físico, explicamos un poco la física en la que se basa, para que tengamos claro que estamos trabajando con algo que tiene una base científica, con un equipo y un programa que tiene una base científica.
El impacto magnético que se provoca a nivel celular por un campo físico de débil intensidad, que sería la emisión que estamos haciendo a través de los cascos, hace perder la orientación de lo que se llaman los spins, los elementos, las estructuras atómicas de la célula, y entonces los spins se desalinean, se descolocan. Yo porque trabajo con el estío, hay una cosa que en el estío se mira mucho, que es el giro del spin. Aquí lo vamos a ver representado de otra manera. Lo vamos a ver también, pero eso no le vamos a hacer mucho caso. ¿Qué quiere decir? Que se desorienta. Y entonces, al perderse esta comunicación, al desorientarse, se pierde la comunicación entre el cerebro y el órgano. Situación que es alarmante para ambos, con lo cual intentan hacer la comunicación mucho más rápido y más intensa, ¿no? Es como cuando estamos hablando con una persona y de repente nos dice ¿qué? Nosotros elevamos el tono de voz. Bueno, pues esto es lo que hacen los órganos cuando pierden la comunicación con el cerebro. Y esto es lo que recoge el equipo como base. Por eso tiene una emisión primera para desestructurar la comunicación y una recepción para recibir ese aumento de comunicación. La pasa a través de un programa informático y nos da una serie de valores. Ese es el funcionamiento de lo que son todos los equipos, todos los analizadores no lineales sistémicos. Esa es la base de todos los equipos. Es la base también del estío. Lo que pasa es que el estío, en vez de trabajar con emisiones, el cerebro lo que hace es que trabaja sobre lo que es la electrofisiología de la piel, la conducción de la piel. Esa es la idea del equipo. Cuando el impulso que nosotros enviamos cesa, cuando para ese desalineamiento, cuando para de emitir señales, entonces es cuando el equipo recoge las señales y los manda. Bien. Dice que la intensidad, bueno, vamos a ver, iba a hablar del segundo principio de la termodinámica, que es la entropía, pero bueno. La intensidad del intercambio entre dos sistemas de información A y B aumenta a medida que éste se desorganiza. Quiere decir que si dos personas están hablando y uno dice, ¿qué? ¿Pero qué me dices? ¿Pero tal? El otro dice, oye, tal, lo hemos visto con los teléfonos móviles, ¿no? Que no me oyes, pero no me oyes. O sea, por mucho que grite, entiende, va a oírle igual, pero le aumenta la cantidad de comunicación y la intensidad. Entonces, cuando nosotros desorganizamos, en base a este principio, la comunicación cerebro-órganos, los órganos y el mismo cerebro intentan aumentando la intensidad de la señal y la frecuencia de la señal conectarse. Eso es lo que recoge el equipo en sí. Bien. Yo casi vamos a hablar de lo que es la resonancia un poquito y fuera, porque hay muchas más cosas que hablar. Cada órgano tiene una energía, bueno, el cerebro, cada parte tiene una energía específica de desestabilización. Por eso cuando trabajamos con un órgano, cuando hacemos un escáner, no mandamos siempre la misma frecuencia para que nos dé todos los órganos. Cada órgano tiene una frecuencia específica que ha sido estudiada y que ha sido metida como un patrón de emisión dentro del equipo. Eso es lo que tenemos. Entonces, la resonancia es el envío de energía desestabilizante. Viene con se hacen unas transiciones con un envío, una señal de envío y recepción de la respuesta. Y hay una diferencia, el equipo hace una diferencia entre las señales de salida y de entrada, y con estas señales lo que hace es que busca una similitud con una serie de patrones que tiene dentro, y por eso nos dice, oiga, que su paciente puede estar haciendo esto, puede tener esto, o puede tener lo otro, ¿vale? Tenemos que ser muy cautos en este punto porque los pacientes vienen a nosotros muchas veces con una analítica perfecta. Y decimos, oiga, que usted tiene su hígado caput. Usted está haciendo es una hepatitis. Ya, por decir algo, ¿no? Burradas que se me ocurren. Y nos dicen, no, yo tengo una analítica estupenda, mis transaminases están maravillosas, tengo una bioquímica, estupendísima. Y realmente con el tiempo, si este paciente no pone remedio, realmente termina siendo un problema hepático. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el órgano, si tiene una parte mal, va a mandar esa señal mal y nosotros la vamos a recibir. Con lo cual, sirve también como preventivo en muchos casos. Tenemos que ser muy cautos al decirle quién usted y tal, pero sí podemos indicarle a nuestros pacientes que hagan otras pruebas u otros análisis para confirmar. Yo ya he tenido casos, ya he hablado en otros cursos, de gente que se dice, que tiene usted esto, o tiene tendencia a tener esto, y dice, no, yo no tengo nada. Y con el tiempo
sí lo tiene. Bien, el equipo es un sistema de osciladores que resuenan en una longitud de onda de una radiación electromagnética humana, o sea, la humana, y que tiene la energía suficiente para desestabilizar los enlaces atómicos dentro de la célula, voltear los espines, romper la comunicación para aumentar la comunicación entre cerebros y órganos. Eso es con lo que tenéis que quedarnos. El equipo verifica el estado del órgano ampliando esta resonancia, este envío de frecuencias del órgano en el examen, ¿no? Entonces, no tiene un emisor, los equipos llevan un emisor y un receptor. Un emisor Tiger que emite una señal y un receptor que recibe la respuesta de su estructura, entonces aumenta la comunicación y recibe la comunicación. Luego coge esa comunicación, esa información y la compara con un listado de frecuencias de los órganos para decirnos qué es lo que tiene. Vamos ya al programa. Vamos a meternos en el programa. Me vais a dejar que... Muy bien. A ver cuántos estamos aquí. Un segundito. Ah, somos bastantes. Cristian, déjame ver una cosa. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Estamos grabando la sesión para explicaros. Vamos a explicar un poquito lo que es el Bioplas. Cuando nosotros abrimos el Bioplas, nos encontramos con esta pantalla. En el antiguo Bioplas siempre hay que ir a personalizar o ver, porque siempre tenemos opciones posibles. Entonces, vamos a personalizar y aquí nos damos cuenta de que tenemos una serie de indicaciones, como por ejemplo seleccionar un médico, es que cuando vamos a trabajar seleccionamos la persona que va a trabajar si trabajamos varias personas con el mismo equipo. Si no trabajamos varias personas con el mismo equipo, esto no hace falta tocarlo para nada, ni entrar aquí siquiera. Aquí sí tenemos, por ejemplo, el administrador, que es el que va a poner, puede poner los médicos, seleccionar el médico, hacer, mirar los médicos, los cuentas, todo eso. Esto es más que nada el tema de la administración de la consulta, eliminar tarjetas que ya no vienen, y este botón que tenemos aquí de reparación nos va a poner a cero el programa, pero a cero sin perder los pacientes. O sea, yo si clico aquí en reparación, el programa se me va a ir atrás, pero yo no voy a perder los pacientes. Van a estar ahí. Quiere decir que se me vuelve al inicio, pero van a estar ahí. Es como una forma de refrescar el programa. Por ejemplo, yo estoy haciendo trabajo, he visto a 3 pacientes, 4 pacientes, lo que hago, clico en reparación y entonces lo que hago es, al clicar en reparación, como poner a hacer el programa e iniciar de nuevo, sin perder los datos. Esto que veis aquí de pago son para aquella gente que va a pagar, para ponerles el pago, ¿no? Para decir, bueno, pues pago tal, este pago tal, eso es para que nos aparezca después, cuando vemos los pacientes, lo que les vamos a cobrar, simplemente. Intercambio de pacientes es que cuando varios utilizan el equipo, uno puede pasar, el administrador puede pasar los pacientes de un profesional a otro sin ningún problema. Estas dos de acá, bueno, este bill es para ver, como os dije yo antes, para ver todos los pacientes. Le damos todos los médicos, o para ver por qué intervalo de fechas, o los que nos deben el dinero. Depende cómo lo administramos. Esto juegas un poco con él y esto no tiene nada de secreto. ¿Vale? Simplemente que sepáis que si clicáis reparación os va a ir para atrás, va a empezar el programa de nuevo, pero no va a pasar nada. No os preocupéis. Podemos también, muchas veces hacemos investigaciones como por ejemplo algunas que he hecho aquí, una que he hecho yo, pues que no me interesa tener, porque realmente a esa persona le he hecho esa investigación, pero no tiene nada de eso. Entonces yo puedo eliminar esa investigación en concreto. Y dejar nada más que las investigaciones que me interesan para guardar y seguir haciendo estudios. Aquí tenemos la velocidad. Muy rápido, medio, lento, muy lento. Está muy rápido porque vamos a hacer el curso. Habrá gente... A ver. Aquí no lo dice, y el vendedor no lo dice, pero hay una cosa que es muy importante, que es... Si nosotros vamos muy rápido, hacemos un escáner muy rápido. Nosotros vamos a trabajar muy rápido hoy. Pero si yo quiero hacer un órgano, por ejemplo, o un par de órganos que sí que esta persona tiene afectados, yo os recomiendo que vayáis a lento o a medio, en la banda esta central, simplemente por una cuestión de que
como va más lento, envía más frecuencias en el mismo tiempo. No es que envíe frecuencias diferentes, envía más frecuencias en el mismo tiempo. ¿Vale? Eso sería la idea. El color de imágenes es que podemos verlo en blanco y negro color. El color de la tarjeta índice es que podemos quitarle el color o cambiarla y activar o desactivar el sonido que hace cuando hace el escáner. Simplemente nada más. Si yo le doy al DOT me va a decir que vuelva a iniciar el programa. Porque, bueno, eso hablaremos en otro momento. Vamos a entrar en el programa y empezar con el curso cuanto antes. Yo ya tengo aquí un paciente que he seleccionado, pero puedo hacer una nueva tarjeta. Vamos a ver cómo empezamos desde el programa desde el principio. Vale. En la nueva tarjeta tenemos datos, vamos a empezar desde el principio, como por ejemplo el apellido. Vamos a ponerle, por ejemplo, prueba 2, por poner letras. Le damos al tabulador y nos pasa el nombre, yo qué sé. Prueba 2, Antonio. Ponemos Antonio y entonces ahora el cumpleaños. Aquí en la edad no hay que matarse, simplemente hay que clicar sobre lo que es el panel entero. ¿Veis dónde está el puntero? Clicamos ahí y automáticamente vamos a ir cambiando los datos. ¿Cómo podemos hacerlo de otra manera? ¿Veis esta flecha que está aquí? Un segundito, ponemos por ejemplo 21, claro, de 1900 no, 155 por ejemplo. Vale, ponemos la fecha, edad y aquí es importante que pongamos el sexo siempre. ¿Por qué es importante que pongamos el sexo? Porque según yo haga el estudio me va a elegir en lo que es la parte de los órganos sexuales, hombre o mujer. Y si estamos con un paciente no nos gustará mucho que el paciente sea un hombre y de repente le aparezca la pelvis femenina. Eso va a ser algo desajustado. En el grupo sanguíneo, clicamos sobre el grupo sanguíneo, elegimos un grupo sanguíneo que queramos y un factor Rhesus, o sea, si es positivo, si es negativo. Fijaros que en los dos paneles tenemos también la función de no elegir el grupo, o sea, no ponerlo o no elegir el grupo. Un interrogante que aparece en los paneles, como veis aparece un interrogante que podemos marcarlo si no sabemos o la persona no sabe los grupos aquí. Los datos de aquí abajo son aleatorios. Realmente lo que os va a pedir es el nombre del paciente, la fecha de nacimiento y el sexo, que es importante. Si no hacéis el sexo, no lo preguntáis, él marcará uno por defecto o os preguntará que pongáis el sexo. Bueno, el sexo. Le damos a OK. Y aquí, como nosotros le hemos dado a cobrar, pues le dice, no vienen dólares, yo le pongo pues eso, los dólares que quiero, $100. 100. Y le damos a OK. Ya tenemos el paciente. Como veis, al no tener los cascos puestos, el paciente, el bicho, por decirlo de alguna manera, la botonera que está aquí, ¿veis? No aparecía antes lo de investigar, os explico ahora. Yo aquí puedo hacer la investigación de dos maneras sencillas. O por síntomas que el paciente me va contando, según yo voy pulsando en las zonas que tengo marcadas, aparecen una serie de síntomas que son habituales o frecuentes de esa zona. La nariz, ¿qué me va a dar? Dolor de muelas, me va a dar picor de garganta, porque es toda la parte frontal de la cara, ronquera, dificultad citronal al tragar, temperatura alta, etc. Yo soy de los que digo que cansancio y astenia es normal en los pacientes, entonces si lo ponemos nos va a hacer más estudios. Si vamos en el patrón de muy rápido no nos va a importar, porque es muy rápido haciéndose. Si vamos en un patrón de muy lento, mejor es que no marquemos cansancio y astenia, porque va a ir a sacar muchos iconos, muchas láminas para analizar. Tenemos aquí a la izquierda, como veis, una serie de patrones que nos van a informar de una serie de cosas, ¿vale? Por ejemplo, el grupo sanguíneo nos va a informar sobre los grupos sanguíneos, ¿no? El que nosotros hemos marcado nos aparece, el grupo sanguíneo nos aparece y nos da una explicación. Esto tiene una utilidad que yo puedo
más después adelante, como veremos más adelante, podemos dejarlo también en su informe, cuando generemos un informe. En la cara tenemos otra información también de la cara, que nos va a informar sobre lo que es la lengua en sí. Si os fijáis, son lenguas. Y nos da la información aquí. Yo puedo observar la lengua del paciente en el momento, decirle, sáqueme la lengua. A ver, ¿a cuál se parece más? ¿Tiene la suciedad, esa seborrea así? ¿La tiene agrietada, como en este caso, o tiene los bordes comidos? Este sería el número 5, venía aquí al número 5, enterocolitis crónica, y que son las marcas, como veis, dice aquí, marcas de los dientes. ¿Qué quiere decir? Que seguramente esta persona tiene problemas gástricos, seguramente. Y seguramente tendremos que ir a mirar su colon. Es algo que nos puede ayudar a dirigirnos hacia el estudio. Yo miro la lengua, la línea media puedo mirarla, la veo así, así o así, digo, el 15, bueno, pues me voy al 15 a ver qué es el 15. Bueno, ahora resulta que el 15 no está. Bueno, como veis, el 12 es la excitación de la columna vertebral, quiere decir que hay algún problema en la columna vertebral. El 11 sería temblores, que se vendría dado por hipertiroidismo, alcoholismo, miedo oculto, ansiedad. Vale. Cuando la lengua está temblorosa o se mueve. Estas son informaciones que a nosotros nos pueden servir. La lupa solo sirve para aumentar el panel. El iris también les da una información sobre el iris, ¿no? Sobre los tipos de iris. El iris lo vamos a poder estudiar más adelante como un etalón. Etalones, vamos a diferenciar lo que son los iconos o dibujos con los etalones. Los etalones hablaremos que son, por ejemplo, las patologías. Etalones son las flores de Bach que podemos dar. Etalones son los estudios que hacemos sobre un órgano o un corte de lo que es el cuerpo humano. ¿Vale? Esos son los etalones. El zodíaco también podemos mirar el zodíaco, y en el zodíaco tenemos, por ejemplo, hemos puesto una fecha, ¿no? Más o menos, y nos aparece aquí el zodíaco, que podríamos hacer lo mismo que antes. Podríamos recortarlo porque nos da información sobre las patologías que pueden aquejar a la persona. Aquellos que trabajen con el zodíaco, estupendo. Esta es la pantalla de información. ¿Cómo recojo yo la información? Pues yo la información la voy a recoger a través de marcar los puntos. Aquí tenemos análisis. Para volver atrás, le doy a análisis y vuelvo otra vez a los problemas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, tengo quejas. A ver, alguien me está comunicando. Un segundito. Vamos a ver, Luis en el foro. Vamos a ver un segundito. Vamos a ver. Esta información de la lengua lleva a confusiones. Primero, por salir en blanco y negro, y segundo, las afirmaciones que hace la máquina no son totalmente ciertas. Por supuesto. Yo, don Luis, esto no lo utilizo. Yo utilizo mis patrones, como buen acupuntor que soy, utilizo mis patrones de lengua. Pero es una indicación para alguna gente que no sabe y que quiere jugar con él. Es una cosa súper básica y que yo realmente, toda esta zona, aquí en el principio, no la utilizo. No la utilizo, porque en el zodíaco también vemos que hay contrasentidos. Mejor lo hacemos después. Fundamentalmente iríamos, por ejemplo, esta persona, vemos aquí, le hemos marcado aquí, ¿ves? Por ejemplo, pues que tiene pues deterioro del apetito, vemos que tiene dolores en el tracto abdominal y que tiene pues incluso diarrea y estreñimiento ocasional. De vez en cuando tiene diarrea y estreñimiento. Seguimos, podemos marcar otra zona, por ejemplo el cuello, y le decimos que tiene pues un poquito de insomnio, está un poco irritable, y podemos seguir marcando así hasta el infinito. Hoy un poco de dolor lumbar también. ¿Qué quiere decir cuando nosotros marcamos esto? Bueno, también podemos ir aquí, marcamos todo esto y podemos ir a los diagnósticos, pero siempre los diagnósticos tienen que ser diagnósticos confirmados, no supuestos, porque si no nos va a dar mucho. Aquí tenemos una serie de diagnósticos que puede estar, por ejemplo, la hipertensión idiopática, que andaba por aquí, hipertensión idiopática, quiere decir que una hipertensión que no se sabe de dónde viene, que son la mayoría de ellas, que no hay un fallo renal, no hay un problema de potasio, etcétera, etcétera. Entonces, podemos marcarlo como un diagnóstico. Todo lo que marquemos, tanto en quejas, que son los síntomas que el paciente nos cuenta, como en diagnóstico,
¿Qué es lo que nos dice? Que estoy diagnosticado de esto, si lo tenemos lo ponemos. Es información que va a ir para que el paciente le quede en su historia, pero además va a redirigir la investigación del equipo hacia esas partes. Yo ya os digo, esta parte de aquí viene aquí. Esto a mí, ni fu ni fa. Es una cosa mayores, pero para aquellos que lo utilizan, hay gente que yo sé que está utilizando el equipo, que me ha preguntado y que lo está utilizando, y bueno, seguía por ello, un poco más, cuando llega después al estudio amplía o acorta los estudios. Y por ejemplo, le vamos a poner aquí, yo qué sé, es que no sé, vamos a ponerle, por ejemplo, hipertensión, para que veamos. En algunos casos, como hemos clicado aquí en hipertensión, nos aparece la información aquí abajo de lo que hemos marcado. Y es como un poco un aprendizaje para aquellos que no estamos muy expertos o que no hemos trabajado mucho sobre patología o que no nos hemos leído mucho sobre fisiopatología. Podemos marcarlo, tenemos aquí información, algunos tienen información en castellano, otros la tienen en inglés, otros la tienen, supongo que será en checo, y otros no la tienen. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos esto, hemos marcado esto por marcar 4 cosas, y ahora lo que vamos aquí podemos trabajar. Expresar quiere decir que es un estudio express, rápido. ¿Vale? Vamos a saltarnos de patrón y detallada. Por ejemplo, yo puedo coger ahora, hacer un estudio en express. Aquí que pone expresar es express, rápido. Me va a elegir 10 o 12. Patrón me va a elegir un término medio de estudios, de láminas para estudiar. Y en detallada va a hacer una ampliación detallada. Vamos a hacerlos en express para que nos dé tiempo a hacer más cosas, y lo que hacemos es le damos a proceder. Cuando vamos a proceder, esto estaba así en los cascos. ¿Veis que esto está apagado? Cuando le damos a proceder, a ver, chico, si nos fallan los cascos, nos falla todo. Ahí está. Cuando le damos a proceder, busca él automáticamente en la selección, busca automáticamente tiene que intentar entrar de alguna manera, tiene que darle al tiene que darle al si tenemos un problema con una persona que no puede entrar, tiene que darle lo que es al enlace que se mandó, luego tendrá que descargarse seguramente un pequeño programa guía que es el que va a llevar para hacer los estudios, y eso no puede ser de otra manera. Pues no sé. A ver, espérate un segundo. Un segundito. Estoy teniendo problemas con los cascos. A ver, un segundo. No sé qué pasa con los cascos, vamos. Un segundo. Ahí está. Bien. Un segundo porque no funcionaban los cascos. Vale. Perfecto. A veces pasa que no funciona, no aparece encendido la parte de investigación, y es un gran problema el que tenemos. Un segundo que voy a apagar el teléfono porque no puede ser esto de... Un segundito. Entonces le daríamos a investigación. Cuando estamos trabajando tenemos aquí todos los órganos que tenemos.
y entonces clicaríamos sobre investigación. Y nos haría la investigación del patrón que estamos teniendo. ¿Vale? Los patrones que hemos elegido nos haría la investigación rápida sobre